Desde los Beatles no se juntaban cuatro con este impacto, cuatro voces de este tamaño. Hoy tenemos en Latinus y les agradezco muchísimo que estén con nosotros. María Scherer, María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez y Héctor Aguilar Camín. Y les aviento de una vez el tema sobre la mesa. Las prioridades presupuestales del presidente López Obrador, de Morena, no permitieron que se le moviera una coma al presupuesto. ¿Qué te dice esto, Jesús? Bueno, yo creo que ahí hay dos señales, ambas muy preocupantes. Una, que no hay, digamos, más prioridad para el gobierno de la República que sus proyectos emblemáticos, que se puede asfixiar cualquier cosa, cualquier institución del Estado con tal de llevar a puerto pues, las iniciativas que él tiene fijas en la cabeza, sus proyectos personales, que son los que él considera que lo inmortalizarán. Y por el otro lado, la pérdida de las formas elementales de la conducción parlamentaria. Yo creo que es muy notable el hecho de que esta asamblea, la nueva Cámara de Diputados, teniendo una mayoría confortable para pasar este presupuesto, no tenga siquiera el decoro de cuidar las formas procedimentales, que no tenga, digamos, la flexibilidad para escuchar los argumentos de los otros. Y en ese sentido, pues sí es el regreso a una época que considerábamos ya muy bien enterrada, que es el de una aplanadora que además pues tiene el mal gusto de convertir a la Cámara de Diputados en una salón de fiestas, en una kermés para la celebración del presidente de la República. No tengo registro de que esto haya funcionado de esta manera ni en los peores momentos del hiperpresidencialismo mexicano. ¿Qué te dicen, Héctor Aguilar Camín, de las prioridades del presidente, la manera en cómo se está distribuyendo el dinero? Y concretamente, pongo tres cosas sobre la mesa: los proyectos grandotes, los programas sociales y el tema de los recortes. O sea, ¿para qué sí hay dinero y para qué no hay dinero? ¿Qué te dice eso del presidente? Bueno, lo mismo que sugiere Jesús. Es decir, son las prioridades del presidente y nada más. Y las prioridades del presidente son prioridades muy poco prometedoras para el país, porque toda su obra de infraestructura la estamos viendo que no va para ningún lado. Todo su esquema de programas sociales, pues una y otra vez, en cuando alguien se acerca a verlos, no está muy claro ni que sean más los recursos que se están repartiendo entre la población que los necesita, ni que estén mejor repartidos. Y por último, sus otras prioridades de cómo tomar dinero de donde se pueda para llevar a esas prioridades, pues en esta ocasión le ha dado un golpe severo a dos instancias autónomas, que son desde luego el INE, al que le ha quitado dinero de tal manera que va a ser prácticamente imposible que esta institución cumpla con sus tareas el año entrante, pero al Poder Judicial también le pegó un buen machetazo. Ahora, a mí lo que me impresiona, Carlos, María Amparo, Jesús, es la fuerza ciega con que los diputados de la oposición, no solo de Morena, sino de los que hacen la mayoría oficialista en el Congreso, la fuerza ciega y la pasión ciega con que se entregan a las prioridades del presidente. Les confieso que me sorprende la enorme fuerza política que hay no solo en esta unanimidad del oficialismo en torno a las prioridades y los caprichos del presidente, sino la entrega apasionada, ridícula, completa y vulgar, virulenta y orgullosa a la voluntad del presidente. Déjame yo la verdad pensaba que estaba un poco menos fuerte esa, digamos, esa entrega de la mayoría de la Cámara de Diputados a
al capricho presidencial. Ahora, Héctor, ¿no pasaba eso antes también? O sea, ¿te acuerdas de aquella Roque señal de Humberto Roque Villanueva cuando logran aprobar el aumento al IVA y la famosa Roque señal? Es decir, esta ganadora no siempre ha estado ahí. Esa Roque señal siempre se ha leído de una manera, pero si la ves de otro, la verdad, esa Roque señal se debe a la incertidumbre que tenían los diputados del PRI respecto de lo que iba a suceder. Estaban en una gran incertidumbre de si iban a poder o no iban a poder ganar esa ampliación del IVA. Y esa ampliación del IVA era profundamente impopular, pero tenía un sentido clarísimo de un propósito de política pública, de estabilizar unas finanzas públicas que tenían agujeros por todos lados. De manera que era una señal vulgar y era una actitud, digamos, de triunfalismo, pues, lamentable, sobre una decisión de política pública que era muy importante tomar y en medio de la incertidumbre. Lo que nosotros vimos en esta Cámara de Diputados fue, además de la cantidad gigantesca de insultos de ida y de regreso que prácticamente anulan el debate, lo que vimos es a un oficialismo que rehusó conversar hasta 2,000 reservas que había de la oposición. No solo es imposible pensar que en 2,000 reservas no haya algo que discutir, sino que simplemente no fueron discutidas porque tenían mucha prisa de ir a cantarle las mañanitas al presidente. Me impresiona el poder y el dominio que el presidente tiene sobre esta bancada. María Amparo, el caso particular del INE. ¿Se quiere cargar el presidente López Obrador al INE? ¿Quiere ser él el organizador o la Suprema Corte quien organice las elecciones? ¿Qué estás viendo? ¿O es simplemente una disputa por el dinero que el presidente quiere tener para sus programas sociales porque pues, siente que por ahí es la jugada o porque le da réditos electorales o por lo que tú quieras y mandes? Voy a eso en un segundo, si me permites nada más hacer un comentario, que otra señal preocupante, aparte de las dos que nos platicaba Jesús, es que no hay aprendizaje, Carlos. Llevamos 3 años en donde creo que nadie puede hablar de triunfos en materia de las prioridades del gobierno. No se ha disminuido la pobreza, no se ha disminuido la desigualdad, no ha bajado la corrupción, no ha bajado la impunidad y sin embargo las prioridades siguen siendo lo mismo. Así que para mí la señal quizá más preocupante es que este presidente o esta administración tiene nula capacidad de aprender, ya no digas de la experiencia de otros países, etcétera, nula capacidad de aprender de los fracasos que llevamos uno tras otro en 3 años. Y entre esas prioridades, pues sí, están las obras emblemáticas y los programas sociales, pero no hay dinero para justicia, no hay dinero para corrupción, no hay dinero para víctimas, no hay dinero para educación, que también fueron banderas de López Obrador. Así que creo que andamos mal. Voy al INE, Carlos. No, yo creo que no tenemos que caer en la trampa de López Obrador en convertir esta discusión sobre el recorte al INE, que indiscutiblemente es una barbaridad, porque no le puedes pedir al INE que cumpla con una obligación constitucional y no darle recursos para ello. La propia Constitución dice, para cada gasto, ¿sí?, que se apruebe, tiene que haber el dinero para poder llevar a cabo esa función. Y entonces se está violando. Pero lo que creo es que López Obrador nos quiere llevar a ese terreno, al terreno de los dineros en materia de revocación de mandato. Y creo que ahí no está la discusión. Más allá de que necesite el INE el dinero, esto es un discurso de López Obrador para seguir lastimando al INE y vendiendo un discurso muy popular de los salarios. Yo les quiero decir que si se le bajara todos los salarios a todos los consejeros y a todos los mandos medios y superiores del INE, ya lo calculamos, es menos del 1%. Así que nos están engañando con esto del dinero, de que si hubiera austeridad en el INE se podría llevar a cabo la función de organizar unas elecciones que son
equivalentes a unas presidenciales. Entonces, están empujando al INE a que no pueda cumplir y después echarle la culpa de los demócratas. Por eso me niego a meter todo en la discusión, digamos, alrededor de estos 4,000 o casi 4,000 millones que se le están quitando al INE. Nos están tendiendo una trampa si nos ponemos a discutir los 4,000 millones. Aquí hay una doble intención y me atrevo a interpretar que muy probablemente el presidente quiera que salga mal, como ya lo vaticinamos en nuestra última mesa, Carlos, que salga mal la revocación de mandato. No veo cómo pueda salir bien. Si se va a la corte, si no les dan el dinero, si los obligan a hacerlo y entonces tienen que poner menos casillas, si los resultados, si la participación y si la promoción que están haciendo, ya no nada más López Obrador, hasta Claudia Sheinbaum está haciendo una promoción de lo que ellos llaman ratificación. Entonces, creo que estamos en una trampa, Carlos. María Scherer. Bueno, quisiera subrayar, Carlos, lo dijo María Amparo, pero no hay dinero. Es que no hay dinero para muchas de las cosas que quisiera el presidente y no hay dinero para más cosas que van a ser absolutamente necesarias. Ahora, pues el INE tiene todos los reflectores encima y no falta razón. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, muchísimo en materia de salud, pues todavía falta un proceso muy largo de vacunación. Falta mucho dinero para comprar vacunas. Hoy López-Gatell anunció que finalmente vacunarán a los jóvenes de 15 a 17 años, pero habrá que vacunar a menores y habrá que vacunarlos pronto y muy pronto también habrá que vacunar a los mayores, ¿no? Con el refuerzo. No va a haber dinero para todo esto que me parece de vital importancia, porque si acabamos en una nueva ola, como está sucediendo en otros países, y no tiene por qué ser diferente aquí, pues podemos llevar incluso a que se vuelva a cerrar la frontera y, bueno, a tener condiciones económicas desastrosas. Si quisiera nada más para no repetirme, recordar que, pues que entre otras cosas la negativa de hacer una reforma fiscal en serio, que necesitamos desde hace muchísimo tiempo, nos tiene aquí, nos tiene en el no hay dinero. El aumento en los programas sociales, por supuesto, también, y la exclusión de la iniciativa privada, ¿no? Pues nos tiene en este punto, en el punto de la austeridad, perdón, no alcanza, como sabíamos que no iba a alcanzar, en el caso del INE, como dice María Amparo, pero en general. Solo quisiera apuntar también con respecto de lo que decía Jesús sobre la pérdida de las formas, ¿no? A mí la verdad es que eso no me sorprende nada. Creo que partido que tenga la posibilidad de construir y de echar a andar su aplanadora, lo va a hacer, ¿no? Héctor recordaba en un artículo hace poco al Bronx priista, y bueno, el Bronx priista creo que era la sombra de lo que tenemos ahora, ¿no? María, ¿crees que hay truco detrás de este recorte al INE, como plantea María Amparo? ¿Sientes que todo tiene que ver con un descarrilamiento de la práctica democrática para minar al INE? Me parece que es una salida pues bastante, bueno, no fácil, no quiero decir fácil porque no lo es, pero lo que quería hacer el presidente, lo que quería hacer Morena, que era desaparecer con todas sus letras al INE, creo que han caído en la cuenta de que es imposible, de que van a encontrar una resistencia no solo de la oposición, sino de la población en general, que no hay forma de llegar con un pico y una pala y destruir al INE, y entonces es una vía indirecta para hacerlo, ¿no? O sea, dejarlo incapaz de operar, inutilizarlo, pues. Hablando de resistencias, déjeme sumo a este asunto el tema de la reforma eléctrica, que parece que el presidente López Obrador lo ha planteado como uno de esos temas fundacionales para él, ¿no? En donde se está jugando visión y proyecto de país. Y parece que las resistencias de alguna manera entraron en operación. La resistencia a Estados Unidos, un embajador que pone un tuit y va a Palacio, y después de que sucede eso, resulta que patean la discusión de la reforma hasta abril, cuando querían hacerla este mismo mes de noviembre. Ves un PRI que después de la discusión presupuestaria de plantear esas dudas de vamos a ver qué hacemos, y no, parece estar muchísimo más duro en contra de la reforma eléctrica del presidente.
¿Funcionaron esas resistencias? ¿Funcionaron esos contrapesos? Jesús, ¿está muerta la reforma eléctrica? ¿O con un animal político, dicho con todo respeto, como el presidente López Obrador, nunca se puede dar por muerto un tema que le es tan importante? Creo que han sido estas horas malas para las perspectivas de la reforma que piensa el presidente López Obrador, en la medida en que necesita votos opositores, y con el uso de esta aplanadora, con la pérdida de las interlocuciones que tenía, pues lo hace más difícil. Creo al mismo tiempo que no está muerta, no me parece que podría darse simplemente por enterrada, en la medida en que es impredecible el comportamiento del PRI, que creo que es el actor fundamental, y me parece ahí pues que seguimos viendo a una estructura política que no tiene ningún centro, ninguna plomada ideológica, y que puede irse al mejor postor en este momento, y creo que sigue siendo un imán muy potente, el imán de la fuerza mayoritaria, el imán de Morena y de López Obrador para sectores importantes del PRI. Hay voces como el gobernador de Oaxaca, en donde escuchamos pues la tendencia de que sería muy bueno escuchar la propuesta del presidente López Obrador y llegar a una negociación con él. Entonces, bueno, me parece que habrá que seguirlo viendo en las próximas semanas y días cómo camina eso. O sea, hay quien dice que es un gran momento para el PRI porque puede vender caro su amor y a partir de ahí reconstruirse. Pero hay también quien dice que ya sea aliarse con Morena, lo desaparecería, ¿no? Sería absorbido por Morena, pero aliarse con el PAN lo deja en una posición francamente coja, porque el partido de oposición, digamos, por lo menos discursivamente hablando, está siendo el PAN. Y que en el fondo, pues en realidad es una encrucijada de la que el PRI puede no salir vivo. ¿Qué piensas, Jesús? Yo creo que está en una situación muy difícil. No me parece que esté en este momento en donde puede usar esos votos, esta bisagra, usarla en su beneficio, fundamentalmente porque no tienen los liderazgos indispensables para sacarle fruto a esa posición crucial que tiene en esta circunstancia. No lo tiene en el presidente del partido, no lo tienen los líderes en el Congreso, ni en los gobiernos locales, y en ese sentido, pues sí me parece que es una rémora, que está colgado de la oposición panista o tentado por las fuerzas gubernamentales, pero no tiene esta capacidad de decir es una reforma eléctrica, pero en estos términos, o para ser el que pone el dique en contra de la posición gubernamental. Me parece que no tiene los recursos políticos el PRI en este momento para sacar ventaja de esta circunstancia. Héctor, ¿está muerta la reforma eléctrica? Bueno, muerta no, pero casi, porque la aplanadora esta de que hablamos, que es tan impresionante, pues sí, aplanó lo que podía aplanar con su 51% de los votos. Pero en esa aplanada, obviamente, cortó todos los vínculos de interlocución, como dice Jesús, con los otros grupos y con las 2,000 peticiones que había de discutir por lo menos algo del presupuesto. Entonces, pues les dijeron que no, de una manera tal que cortaron completamente los vínculos de la conversación. El PRI había hecho, yo creo, una maniobra bastante inteligente al decir, bueno, sospechan de mí, de que puedo chaquetear aquí y terminar con la oposición unida. Muy bien, pues voy a aprovechar eso y voy a abrirme a la conversación sobre la reforma eléctrica. ¿Para qué? Dice que ya no existe, muy bien, ya no existo. Dicen que voy a chaquetear, muy bien, voy a chaquetear. Ahora vengan todos a mi ventanilla a discutir conmigo. Y eso es lo que lograron. Y de pronto se volvió el PRI el eje, la bisagra de la reforma eléctrica. Y pareció que iba a cumplirse eso hasta que empezaron la mayoría a romper los vínculos de interlocución y acabaron el PRI en una negación a revisar la conducta, la reforma eléctrica total. No total, sino dijeron,
la vamos a pasar. ¿No? Desde luego no la vamos a discutir ahora en diciembre, ni la vamos a discutir en abril. La vamos a discutir, si acaso, en después de las elecciones, en septiembre, octubre o noviembre del año 22. Bueno, ahí, en ese momento, esa reforma ya está muerta. Más la muy precisa actividad del embajador americano, estableciendo con toda claridad en dónde quiere él que esté la reforma o que no esté. Entonces, prácticamente la reforma está muerta, pero digo casi, porque mientras esto sucede, el gobierno sigue actuando como si su reforma eléctrica existiera y sigue destruyendo el espacio eléctrico con sus decisiones, bloqueando contratos, desconociendo derechos y llevando a la CFE en el rumbo de quedarse con el espacio de las energías limpias o de los otros contratistas. De manera que es una ley que no está legislada, pero que está siendo ejercida en los hechos por el gobierno, y en ese sentido la incertidumbre fundamental del sector eléctrico está ahí tan vivo como si la ley estuviera vigente. Es lo que quiero decir. María, ¿no hay tiempo para reconstruir estos vínculos, estos cables de conexión que se rompieron con la planadora, como hemos estado mencionando en la mesa? Es decir, ¿qué se decía? ¿Cuáles eran las herramientas que tenía el gobierno para convencer al PRI? Pues bueno, tenía los expedientes de la UIF. Bueno, la UIF ya no la tiene Santiago Nieto, pero la tiene Pablo Gómez, que tampoco es un suavecito, ¿no? Los actos de corrupción priistas, la posibilidad del dinero a los gobernadores, es decir, las herramientas parecería que siguen estando ahí, y considerando que esto se va a discutir hasta dentro de unos meses y es política a fin de cuentas, ¿no tiene el gobierno espacio para reconstruir estos puentes y revivir lo que hoy parece una reforma eléctrica, digamos, en apagón, ¿no? Totalmente. Yo creo que en los términos en los que tú lo pones, Carlos, pues la reforma más que muerta está en pausa, ¿no? Y yo creo que al PRI no hay que, pues no hay que subestimarlo nunca. Y como el PRI, como dice una cosa, dice la otra, pues ahorita lo que está diciendo es ahora, pero esto está pospuesto y ya veremos en abril del 22 qué pasa y en dónde estamos. Ahora, entonces, darla por muerta, ¿no? Como dijo este diputado del PAN, a mí me parece hasta un poco iluso. Ahora, una cosa es la reforma propiamente y otra cosa creo que es la fuerza y es el empuje discursivo que le da al presidente tener a la reforma ahí, como quiera que sea, en pausa o medio muerta o virtualmente muerta, pero no muerta de hecho. Porque en esa medida creo que la negociación con los priistas, con las herramientas que mencionabas, se mantiene en sus términos y además creo que eso le conviene al PRI, también si lo sabe manejar, al PRI le conviene porque él no pierde esta posición privilegiada que tiene ahora en el Congreso y por supuesto eso le conviene a Morena, porque pues esto de la reforma eléctrica le da al presidente y le da a su partido la típica consigna que la fortalece, ¿no? Que le permite o le sigue permitiendo ponerlo todo en blanco y negro, ¿no? O en eres cardenista o eres salinista. Esto y la revocación de mandato. Entonces yo creo que a esas herramientas el presidente no va a renunciar. Y creo que el PRI tampoco, esta posición afortunada, digamos, tampoco tiene por qué soltarla. ¿Crees que el presidente María Amparo perdió el debate de los argumentos, pero ganó el debate y está ganando el debate de las emociones? Sin duda, como lo gana en todo, hasta que lo alcance la realidad. Para mí ya lo alcanzó la realidad. Como decía yo hace rato, pues creo que hay un fracaso en todas sus prioridades. Pero yo te diría, abonando a lo que decían Jesús, que se rompieron los vínculos, y Héctor, los vínculos de interlocución, pero todavía le quedan a López Obrador, que es un maestro en eso, los vínculos de la extorsión. Este gobierno se ha dedicado a extorsionar de una manera o de otra, no solamente a las fuerzas políticas, sino a los empresarios, a las víctimas, a los movimientos de mujeres, etcétera, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que dice María, creo que toca un punto importantísimo. Yo creo que a ambos actores, el interesado, que es López Obrador, y el PRI, que tiene la llave de los votos en la mano, a los dos les conviene que se mantenga viva la discusión, pero que se posponga lo más posible. Creo que al PRI le conviene porque no se tiene que definir. Si se tuviera que definir, creo que le conviene definirse en favor del PAN,
porque si se va Morena, pues desaparece, y con el PAN tiene chance de rehacerse. Y a Andrés Manuel López Obrador le conviene, pues porque no tiene los votos suficientes, no los va a tener, y además hemos tenido, escribía yo la semana pasada, los mexicanos un trato absolutamente discriminatorio. Aquí volvemos a aquella cosa cuando yo era estudiante que hablábamos, creo que lo acuñó Soledad Loaesa, el factor americano. Nos va quedando un solo límite, ¿sí? Que son los Estados Unidos. Y es tristísimo que los contrapesos en México no estén funcionando, los empresarios, la sociedad civil, la oposición, cada uno por un motivo distinto, pero el contrapeso real que estamos teniendo es el factor americano, a quien sí le abren las puertas en Palacio Nacional, a quien sí le permiten tuitear sin tundírselo en las redes el presidente de la República, y desde luego no en la mañanera. Yo creo que lo hizo muy bien el embajador y tenía todo su derecho, pero todos los analistas, los que estamos aquí, y bueno, la gran mayoría de analistas nacionales e internacionales, dieron argumentos buenísimos o siguen dando argumentos del debate lleno de fundamentos, de razones, de por qué no puede transitar la reforma energética, y el único que la pudo parar fue la declaración del embajador, el representante de Biden en México. Muy preocupante, no está muerta, la van a mantener viva, como es costumbre de López Obrador, mantener vivas las cosas que son populares, que le dan rédito político, aunque sabe de fondo que no está haciendo más que llevarnos a un atraso más. Héctor. Voy a disentir de María Amparo, pero al final vas a ver cómo estamos de acuerdo. Tiene razón que, digamos, si tú ves el panorama de ahorita, pues parece que no hay contrapesos, pero es que yo creo que ya empezaron a haber contrapesos al poder de este gobierno, de este presidente. De hecho, estamos en la mitad menguante de este poder. Esto me parece muy claro. Y el primer contrapeso apareció, a mí me parece con toda claridad, en la elección de junio. Apareció una oposición que no se veía. Efectivamente, nos preguntábamos, ¿y dónde está? Y no estaba en ninguna parte, pero sí estaba. ¿Sí? Estaba donde debía estar, poniendo candidatos y buscando alianzas inverosímiles, como la alianza del PAN y el PRI. Entonces, esa elección del 11 de junio, esa elección de junio trajo un contrapeso a la Cámara. Aunque exista la aplanadora, es solo la aplanadora para cosas que necesitan el 51%. No es la aplanadora constitucional. Luego, la Corte ha empezado a aparecer. Y es muy importante que la Corte aparezca como contrapeso, pues porque todas las leyes fundamentales de este gobierno están sujetas a revisión constitucional, todas y cada una, las más importantes, las más amenazantes. De manera que la Corte empiece a aparecer tímidamente con cosas como su dictamen en torno a la prisión oficiosa, pues me parece un indicio de que cierto contrapeso está apareciendo ahí. Y después, pues sí, el contrapeso del tío rico, ¿verdad? Que el tío rico está preocupado, pues porque el sobrino, pues ya sabemos que se maneja ahí como le da la gana, pero hay ciertas cosas que el tío rico no quiere tolerar porque está afectando los negocios de, pues, los hijos del tío rico, de las empresas que tienen 40,000 millones de dólares invertidos en México en el sector eléctrico. Entonces, el señor embajador, que es menos encantador que el anterior, pero parece ser un político mucho más concentrado, está tocando el punto clave y diciéndoles, chatos, con esto no se metan. Y empieza a aparecer también el contrapeso del tío rico. De manera que contrapesos, yo sí creo que sí hay algunos. María Scherer. Pues sí, estoy de acuerdo con Héctor en que han ido poco a poco apareciendo los contrapesos, pero yo creo particularmente en los partidos de oposición, creo que los veo todavía muy lejos del lugar en donde deberían de estar en este momento, ¿no? Sin duda, sí. El 24 arrancó hace rato y lo que ahora tienen encima son las elecciones de 2022, del año que viene, y creo que absolutamente no están listos para esas elecciones, y creo que si Morena gana en esas elecciones, y ahora yo tengo que decir que no estoy de acuerdo ni siquiera con Marco Cortés, que da por perdidas 5, yo creo que puede perder 6,
Creo que que pueden perder, sí, claro, que pueden perder incluso Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, o sea, de las 3 que se juegan, en 3 gobierna el partido fuerte de la alianza opositora, que es el PAN. Y creo que ni siquiera el PAN está ahorita en posición de mantener los estados que gobierna. Me parece que la situación de la oposición no, es mucho más terrible, es precaria. Y creo que no están, insisto, donde deberían de estar y que el 24 pueden perderlo el año que viene. Oye, de acuerdo totalmente con lo que dice María, pero Morena tampoco está muy bien, ¿no? Pues no, Héctor, pero comparativamente yo creo que Morena está mejor y además Morena entre otras cosas, tiene el poder, ¿no? O sea, tiene mucho más herramientas. La oposición está un paso atrás, que es incluso ponerse de acuerdo en quién va a ser el candidato, si la alianza misma va a prosperar, si en todos los estados o no, ¿no? Creo que sí viene bastantes pasitos atrás. Pero no subestimes la capacidad de pelearse de Morena, ¿no? Ah, por supuesto. Internamente. Oye, pero a ver, Carlos, desde la vez pasada, y Héctor lo enfatizó mucho, hablamos del tercio menguante o la mitad menguante. Y si bien sí perdió las intermedias, recordemos que ya no tenía la posibilidad de hacer reformas constitucionales porque en el Senado no tenía la mayoría constitucional, los 2/3 que se necesitan. Tú mismo acabas de decir, Héctor, que finalmente, pase o no pase la reforma energética, el presidente sigue actuando como si ya estuviera ahí la reforma energética, lo mismo que hizo con la de educación, cuando dijo, oigan, simplemente ignoren las cosas que se derivan de la reforma educativa que hizo Peña Nieto. Yo lo que veo es que López Obrador en este año y el que viene va con todo, sigue con lo de la energética que tú estás diciendo, sigue interviniendo y cooptando los órganos autónomos o simplemente sigue sin nombrar para que no haya quórum en la COFES, en el IFT. Sigue interviniendo en el Poder Judicial, sigue teniendo la Fiscalía y lo veo con fuerza y lo veo aprendiendo de la derrota del 2021 y dando con todo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, con las dádivas, con el dinero en efectivo, con el clientelismo electoral y además con la ayuda de muchos gobernadores priistas, como sería el de Oaxaca, lo vimos ayer mismo. Así que, pues sí menguante, y quisiera estar de acuerdo contigo, Héctor, pero no estoy seguro, ¿eh? Yo creo que todavía tiene muchas garras el tigre. Poder menguante, pero poder, ¿no? Eso, ok. ¿Cómo lo ves, Jesús Silva Herzog? Tanto al presidente y a Morena en términos de poder, en términos de cómo están parando de cara al 24, como a la oposición. Pues mira, yo regresaría a lo que decía Héctor en su primer comentario, la solidez de esa estructura política que apoya sin ninguna reserva la voluntad del presidente de la República. Sigue siendo una figura imponente en ese espacio que es por lo menos la mitad del país. En ese sentido, lo veo como un presidente con una enorme fuerza, con muchísimos recursos, que son recursos simbólicos, discursivos, económicos, de amenazas que puede usar en contra de sus enemigos. Lo veo como un presidente extraordinariamente poderoso frente a una oposición que no ocupa el lugar que naturalmente creo que debería ocupar a estas alturas del partido, que no tiene los liderazgos que necesitarían estar haciéndole, digamos, la sombra cotidiana a las cosas que dice el presidente de la República. Y coincido con lo que dice María, si hay muchas incertidumbres, por supuesto, en la capacidad de Morena para conservar su cohesión, ya acercándose el relevo, pues hay muchísimas más signos de interrogación, muchísimas más preguntas en el campo opositor. En ese sentido, a mí me parece que a mí me sigue sorprendiendo la extraordinaria capacidad que tiene el presidente López Obrador para imponernos su agenda, para seguir él conduciendo
sin tener que desviarse apenas con estas señales que se ven desde fuera, pero que va derecho, que no se quita. En ese sentido, Jesús, ¿cómo ves en este momento del tiempo? Pues no, yo sé que faltan unos meses, la revocación. ¿Sientes que se va a juntar el quórum que se necesita de votos y sientes que la va a ganar y la tiene en la bolsa el presidente López Obrador? Mira, no sé cómo calcular eso. Creo que eso está mal pensado, mal diseñado, está mal, los primeros pasos son equivocados. Me parece que todo está cuesta arriba y dudo mucho incluso que se lleguen a juntar las firmas para que este proceso se eche a andar, ¿no? Pero habrá que verlo porque sí me parece que es uno de las élites indispensables del gobierno en los próximos 6 meses, tener esa bandera de necesitamos defender la permanencia del presidente de la República en Palacio Nacional, ¿no? ¿Pronóstico, María? Pues volviendo un poco al principio, Carlos, pues si no hay dinero, ¿no? Y el INE no tiene dinero para llevar a cabo la revocación de mandato, no puede salir bien. Ahora, creo que hay un cierto paralelo con lo de la reforma eléctrica y con lo que hablamos hace rato, ¿no? Si la revocación, si el proceso se realiza y se realiza más o menos en los términos en los que el presidente quiere, por supuesto, sin la majestuosidad, ¿no? Sin la votación copiosísima, sin todos esos elementos como él lo soñaría, pero pues sin duda le va a ir bien. Ahora, puede no realizarse, porque no hay dinero para hacerla y esa es la realidad. Entonces el presidente tendrá de nuevo un arma y podrá decir, me estropearon, o sea, no solo me estropearon la revocación de mandato, ¿no? La echaron por la borda. O puede acabar sucediendo que tengamos una mini revocación de mandato con poco dinero, con poca afluencia, con pocas casillas, ¿no? Pues una revocación de mandato austera, pero los resultados, como sea, favorecerán al presidente, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, ¿no? Su arma y su herramienta de campaña ahí la tiene, independientemente de lo fastuosa o lo pequeñita que termine siendo. Así parece una provocación de mandato, ¿no, Héctor? Bueno, a mí no me sorprendería que en la cabeza, en la estrategia o en la táctica del presidente estuviera la idea de hacer un enredo total con el INE y mostrar que el INE no sirve, no puede hacer las cosas, cuesta muy caro, no quiere ajustarse en su presupuesto, etcétera. Y entonces, dé rápidamente un salto en este sentido del poder que tiene ahorita y decir, pues lo voy a hacer yo, y hacer su consulta, ya que el INE no puede, y hacer su consulta como la del aeropuerto, y es así que la puede organizar con 3 corcholatas, quiero decir, con muy poco dinero, y ganarla avasalladoramente. El 102% yo coincido, de aprobación. Creo que es capaz de esto porque Claro, inolvidable, con el 102%. Él está, porque yo creo que él está en este momento un poco de esa sensación que describe muy bien Jesús, y que me parece muy claro después de lo que pasó en la Cámara de Diputados, de que su bloque de apoyo es total y que con eso está parado en un piso muy serio y que con eso puede seguir hacia adelante, etc. Tiene un problema, y ese problema que tiene todo este poder de López Obrador creo que lo dijo María Amparo, es la realidad. La realidad es un desastre. La realidad de su proyecto es un proyecto fracasado como no se puede más. Tiene un gobierno inepto como es difícil imaginar más. Y el único motor que está realmente activo, encendido, digamos, generando lo que quiere generar, es el presidente y su palabra. La verdad es que, como dice María Amparo, la realidad tiene algún día que alcanzar la palabra presidencial, y estos son los tiempos en que la realidad alcanza la palabra presidencial por la sencilla razón de que es la mitad menguante, la mitad en la que se va perdiendo el poder y se va preparando, en el mejor de los casos, se van preparando bien las cosas para que otro u otra tome el poder. De manera que es una resbaladilla cuesta abajo.
Y la realidad que trae el presidente encima es muy pesada. Espero que no haya una nueva ola de COVID. Con lo que ha habido ya y con la cantidad de muertos que ha producido el manejo de la pandemia del gobierno en México, bastaría para que conforme se acaban sus tiempos de credibilidad y de fuerza, aparezca la gran queja y la gran acusación de los 600,000 muertos que van. Aquí, en un país que tiene la misma población, más o menos, que Japón, en donde ha habido y hubo un escándalo porque llegó a haber 16,000 muertos. María Para Amparo, que tu veamos, pronóstico, si no cuentan los países. tu Mira, pronóstico para la revocación. para la revocación. Creo que, como lo dije, es perder, perder, ¿sí? No puede salir bien y creo que Andrés Manuel López Obrador le está apostando a que no salga bien porque él sabe que no va a haber una votación, no hay manera, Carlos, de que haya una votación masiva, lo que es más dudo que llegue al 40%. Las firmas, si las quiere conseguir López Obrador, las va a conseguir. Está claro que esto no es un instrumento, como dice la Constitución, en manos de los ciudadanos. Ahí sí creo que está muy difícil que nosotros nos organizáramos, o no sé, los académicos o las organizaciones de la sociedad civil o los médicos, y juntaran 3 millones de firmas, pero que las puede juntar el presidente o Morena, si quiere, las puede juntar. Pero ¿para qué juntarlas si sabemos que no puede? Si se hace la revocación de mandato, va a venir el reclamo de que el INE no la promovió, que no le echó ganas, que la boicoteó, que si no se hace, no la hizo el INE por antidemocrático, porque quiere que sigan los privilegios, el neoliberalismo, etcétera, porque la oposición, sus adversarios no quieren que se relegitime, etcétera. Entonces, no hay manera, la Suprema Corte no va a tener, si es que agarra el tema, porque es un tema electoral y no sabemos si la Suprema Corte puede tomar temas electorales, yo creo que lo debe tomar el tribunal, se tiene que apurar, ya se fue posponiendo la revocación de mandato de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, para mí hay tácticas dilatorias y yo francamente también preferiría que no hubiera revocación de mandato porque los resultados, sean los que sean, no van a ser aceptados o van a ser manipulados discursivamente por el presidente. Me parece que se embarcó el presidente, nos embarcamos cuando se hizo la reforma en una aventura que es que democrática, que no va a llevar más que a más conflicto, más polarización y más desmadre en este sistema político. A ponerlo claro. A ver, déjenme les echo un último tema sobre la mesa, que es mucho más que una nota de revista rosa, y es la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey y sus consecuencias. ¿Qué te dice del estilo de gestión del presidente? ¿Qué te dice de lo que está pasando dentro del equipo? A ver, estamos hablando de uno de los pilares, no solamente del gobierno, sino del suministro de combustible político para el discurso presidencial, ¿no? Jesús, ya no Pues está Santiago Nieto. a mí me parece otro ejemplo de la política de la arbitrariedad. Se remueve a un funcionario público por algo que es absurdo, que no tiene que ver con su conducta pública, con su gestión administrativa, con su desempeño en su cargo, sino por algo que hicieron otras personas que no tienen nada que ver con algo que sea su responsabilidad como servidor público. Y me parece que sienta este precedente de que el juicio del presidente es implacable cuando hay algo que tiene la apariencia de no embonar en su modelo de vida franciscana. Y en ese sentido, pues la sanción es implacable, es inmediata y no hay ninguna manera de, digamos, contrarrestar esa voluntad con un argumento. A mí me parece que no hay nada de extravagante en lo que hace una persona para decidir casarse en donde se le da la gana, con quien se le da la gana. Y creo que es un acto de absoluta arbitrariedad del presidente.
desde luego, pues tiene toda la facultad para remover a los funcionarios, pero nuevamente lo que a mí me parece que es evidente es que no hay una relación entre la conducta y las consecuencias, entre las acciones y los efectos que tienen dentro de este espacio de la voluntad implacable del presidente López Obrador. Y yo creo que esa es la señal que a lo mejor implica este sentido de lealtad absoluta a la que hacía referencia Héctor hace un minuto, de no hay que hacer nada que pueda llegar a ser sospechoso de que tal vez, visto con malos ojos por la prensa de nuestros enemigos, pueda llegar a ser mal visto por el jefe. Y eso es una señal de petrificación de la administración, porque no se puede mover nada que no sea para repetir las frases del presidente. Héctor. Yo creo que lo quería correr. Visto todo, yo creo que lo quería correr, porque el presidente fue invitado como testigo a la boda, ¿no? Es imposible llegar ahí prácticamente si no es, digamos, esos invitados, si no llegan en algún tipo de avión privado o de avión, o de avión caro. Es imposible organizar una fiesta de ese tamaño con esos personajes sin que se haga público. Y es imposible hacer una boda así sin que la investiguen y la observen y la espíen, pues adversarios muy conocidos de Santiago Nieto, en particular el fiscal Gertz. Bueno, entonces, a mí me parece que el presidente sabía perfectamente lo que iba a suceder ahí y que tomó la decisión de aprovechar esto para honrar esa cosa que describen tan bien Jesús, de las apariencias de la vida franciscana y de la austeridad juarista, y entonces que impide volar en un avión privado. Bueno, el presidente había volado en un avión privado unos días antes y ahora hay un senador que está en un gran lío porque vuela en un avión privado. Bueno, son unas normas bastante estúpidas y bastante absurdas de una moralidad hueca. Pero por todo eso yo creo que lo que quería López Obrador era correrlo y aprovechó este incidente para, con apego a su exigencia de austeridad juarista y de medianía republicana, correr a un señor que se hizo una boda ostentosa. ¿Por qué lo quería correr? ¿Por qué crees que lo quería correr? Eso sí lo sé. Yo hace mucho que he renunciado a entrar a los laberintos de las decisiones de la cabeza del presidente. María Amparo. Mira, concuerdo con Héctor, a ver, si le hubiese tenido alguna buena voluntad él a Santiago Nieto, dado que en efecto invitó a Andrés Manuel López Obrador, le hubiera dicho, a ver, Santiago, no hagas esa boda porque te va a costar el puesto. Claro. Yo creo que, a ver, el presidente sabía, claro, me imagino que desde la lista de invitados, el menú, el vino que se iba a servir, todo, y si no lo sabía, está mal el servicio de inteligencia de este país, pero bueno, así que si hubiera tenido buena voluntad, le hubiera dicho, no hagas eso, Santiago, te necesito aquí. Yo creo que Santiago Nieto, con sus luces y sus sombras, porque me parece que abusó de dos cosas, uno, el congelamiento de cuentas sin orden internacional, como lo mandan las leyes, y segundo, cometió un gran error Santiago Nieto en haber adoptado un perfil tan público como adoptó, siendo el jefe de la unidad de inteligencia financiera. Esos son perfiles que deben de mantener, pues, son puestos que deben de mantener un perfil público muy bajo, para que no se malinterprete, para que no se viole el debido proceso, etcétera, ¿sí? Pero también, del lado bueno, creo que perdió al único funcionario que puede haber mostrado algo en estos 3 años en materia de lucha contra la corrupción. Ningún otro funcionario de gobierno, la función pública, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de la República, etcétera, ha mostrado nada. Yo les hago referencia a este documento que está circulando de Gobernación diciendo que la impunidad
sigue creciendo y vaya que ya estaba en niveles altos. Entonces, se pierde al único, pero como él ya tiene instalado el discurso de la corrupción, que ya se ganó y que en este país ya no hay corrupción, y etcétera, etcétera, entonces, pues se ve que puede prescindir también de Santiago Nieto. Y una vez, ¿qué es lo que nos está mostrando con el despido de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez? Me parece que son dos cosas. La primera, 95% lealtad y 5% capacidad. Pablo Gómez puede ser un gran legislador, lleva más de 25 años brincando del Senado a la Asamblea, a la Cámara de Diputados, pero de inteligencia financiera sabe lo mismo que yo. Y la segunda, una promesa de 3 años más de una justicia absolutamente politizada y no solo politizada, ineficaz. María Scherer. Pienso, Carlos, que lo que pasó aquí fue algo así como este libro, ¿no? Que después hizo película y creo que hasta serie, que se llama Una serie de eventos desafortunados. Pasó todo al mismo tiempo, ¿no? Una de las palabras clave en el gobierno de López Obrador es austeridad, y entonces creo que sí le importa muchísimo al presidente poner un tache, ¿no? Sobre los funcionarios que organizan este tipo de eventos. Ahora, sí, marginó a uno de sus colaboradores más cercanos, ¿no? Al principio de sexenio por una boda, un poco estaba comprometido a hacerlo, creo que igualmente, ¿no? Ahora, también estaban estos personajes, ¿no? En particular, a mí me parece que Ili es el más claro, ¿no? Que han sido señalados abierta y repetidamente como enemigos de su proyecto, pero creo que sobre todo lo que más pesó, y un poco voy a donde fue Héctor, ¿no? Que quería correrlo, es que el legendario pleito entre el fiscal Gertz y Santiago Nieto era ya insostenible. Y además de que era insostenible, ¿no? María Amparo decía, es que creo que hay que entender ya en todo lo que sucede el modo campaña, ¿no? Entonces, como el presidente no va a poder decir muchas cosas cuando llegue la campaña, va a tener que recurrir muchísimo a no somos iguales. Y en términos de gobierno, pues le va a costar trabajo decir no solo que no somos iguales, sino fuimos mejores, ¿no? Entonces, sí necesita estos eventos y estos sucesos para sostener ese discurso en campaña. En esos términos, decía María Amparo, él aprendió, y creo que esto es importante en función de lo que viene. O sea, fue una suma de cosas, ¿no? Insisto, una serie de eventos infortunados, más las ganas de correr a Santiago Nieto porque el pleito era insostenible. Hay otro antecedente, ¿no? El del consejero jurídico y la exsecretaria de Gobernación. Los pleitos en el gabinete se pueden dar y a él le gusta incluso dejar pelear a sus gallos, pero hay un límite, ¿no? Y creo que en este caso también se alcanzó el límite. ¿Y en ese sentido crees que el fiscal también podría irse? No. El fiscal debe estar contentísimo, ¿no? Ok. Les agradezco muchísimo a los 4 que nos hayan acompañado en esta mesa de Latinus: María Scherer, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jesús Silva Herzog Márquez.